Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Criminoteca. Hoy nos adentraremos en la escalofriante historia de Susan Margaret Basso, una mujer cuya crueldad y violencia nos llevan a reflexionar sobre los límites de la humanidad. Susan Basso, cuyo nombre quizás no resuene tanto como otros criminales infames, dejó una profunda huella en la historia de los crímenes más atroces de Estados Unidos. Sus actos de secuestro, tortura y asesinato para cobrar un seguro de vida nos muestran hasta dónde puede llegar la ambición y la maldad. En este episodio, exploraremos los detalles de su vida, los horrores que infligió a su víctima y las consecuencias que enfrentó por sus crímenes. Prepárense para un viaje perturbador a través de la mente de una asesina que conmocionó a una nación. Comenzamos. Susan Margaret Basso. Clasificación: asesina. Características: secuestro, tortura, para cobrar el seguro de vida. Número de víctimas: 1. Fecha del crimen: 25 de agosto de 1998. Fecha de nacimiento: 15 de mayo de 1954. Víctima: Louis Buddy Musso, de 59 años. Método del crimen: golpeado hasta la muerte con cinturones, bates de béisbol y botas con punteras de metal. Lugar: Houston, Estados Unidos, Texas. Estado: condenada a pena de muerte el 1 de septiembre de 1999. Ejecutada por inyección letal en Huntsville el 5 de febrero de 2014. Susan Basso, de 59 años, es la 14ª mujer ejecutada en Estados Unidos. Susan Basso, de 59 años, 14 de ellos transcurridos en el corredor de la muerte, paralizada de las extremidades inferiores, fue declarada muerta por una inyección letal a las 6:26, hora local, de ayer miércoles, en Huntsville, al noreste de Houston, Texas, según indicó a la AFP una portavoz de las autoridades tejanas. La condenada sucumbió 18 minutos después del inicio del proceso, y 11 minutos después de que se le administrara la inyección letal, añadió la portavoz. Susan Basso se convirtió en apenas la 14ª mujer en ser ejecutada en Estados Unidos, de 1.366 ejecuciones, desde que en 1976 la Corte Suprema permitió reanudar la aplicación de la pena capital. Su ejecución se produjo después de que la Corte Suprema de Estados Unidos, la más alta instancia jurídica del país, rechazara un indulto en el último minuto. Esta mujer actualmente inválida, que pesaba unos 160 kilos cuando fue arrestada en septiembre de 1999, fue condenada a muerte por el asesinato con violencia y tortura de su compañero, Louis Buddy Musso, en 1998, para cobrar el seguro de vida. Musso, de 59 años y que sufría retraso mental, fue quemado con cigarrillos y azotado hasta la muerte con cinturones, bates de béisbol y botas de hierro, en un acto en el que participaron 5 personas. Su cuerpo casi irreconocible, que presentaba múltiples conmociones y fracturas, fue encontrado en una carretera cerca de Houston, Texas, en agosto de 1998, según documentos judiciales. Pese a todas las apelaciones presentadas ante la Corte Suprema de Estados Unidos, la condena a muerte de Basso había sido confirmada en varias ocasiones. Las mujeres tan solo representan un 2,1% de los presos que esperan en los corredores de la muerte en el país y un 1% del total de ejecuciones, según datos del Observatorio de Ad Penalty Information Center. Las mujeres que han cometido un crimen no suelen tener los agravantes de un asesino en serie o de cualquier condenado a pena de muerte, explicó hoy a EFE el director ejecutivo del observatorio, Richard Dieter. Texas ejecutó hoy a la 4ª mujer en el estado desde 1976, incluida la reciente ejecución de Kimberly McCarthy, en junio de 2013, que se convirtió en el preso ejecutado número 500 en el estado sureño, el que más ejecuciones concentra del país. Durante la jornada de ayer, el abogado de Basso, Winston Cochran, intentó recurrir ante el Supremo la sentencia al alegar problemas mentales, después de que una corte de apelaciones descartara los días anteriores sus peticiones.
El intento de intervención, in extremis, de la máxima instancia judicial buscaba repetir, como en el caso del mexicano Edgar Tamayo, ejecutado también en Texas hace 3 semanas, una postergación de la pena. Los abogados del mexicano alegaron el incumplimiento de sus derechos como extranjero y como persona con discapacidad mental, 2 supuestos que pueden eximir de la pena capital, pero los presuntos desórdenes mentales, como en el caso de Basso, no fueron tenidos en cuenta para evitar la ejecución. Karla Faye Tucker fue la primera mujer en ser ejecutada en Estados Unidos desde la ejecución de Velma Barfield en 1984, y la primera en Texas desde la de Josefa Chipita Rodríguez en 1863. Nacida en Houston, Texas, el 18 de noviembre de 1959, fue condenada por asesinato en su estado natal en 1984 y ejecutada 14 años más tarde, el 3 de febrero de 1998, en el mismo presidio donde ayer lo fue Susan Basso. Texas, el estado de Estados Unidos con más ejecuciones, incluidas 4 mujeres, tiene en la sección femenina del corredor de la muerte a 8 condenadas a la espera de la aplicación de su pena. Texas ejecuta a Susan Basso, condenada por asesinato en 1998. El estado de Texas ejecutó hoy a Susan Basso, condenada por asesinato en 1998 y la 14ª mujer a quien se le aplica la pena de muerte en Estados Unidos desde la reinstauración de esta práctica en 1976. A Basso, de 59 años, la declararon muerta a las 6:26 hora local, tras ser ejecutada con una inyección letal en Huntsville, Texas, según confirmó a EFE una portavoz del Departamento de Justicia Penal del Estado. Las mujeres tan solo representan un 2,1% de los presos que esperan en los corredores de la muerte en el país y un 1% del total de ejecuciones, según datos del Observatorio de Ad Penalty Information Center. Las mujeres que han cometido un crimen no suelen tener los agravantes de un asesino en serie o de cualquier condenado a pena de muerte, explicó hoy a EFE el director ejecutivo del observatorio, Richard Dieter. La pena de muerte, recordó este abogado, se aplica a los peores de los peores crímenes y eso implica que el condenado haya cometido un asesinato con agravantes, como una violación, secuestro, atraco o tortura. La mujer suele cometer crímenes contra alguien que conoce, un miembro de su familia, un niño o un conocido, añadió. En el caso de Susan Basso, ejecutada hoy con inyección letal, existían agravantes. En 1998 torturó y mató a Louis Buddy Musso, de 59 años, un hombre de Nueva Jersey con discapacidad intelectual que viajó a Texas persuadido por la propia Basso, quien le había prometido matrimonio. El cuerpo de Musso fue hallado a las afueras de Houston, Texas, con signos de maltrato, restos de lejía en su piel y heridas hechas con un alambre. Basso, que no actuó sola, también se aprovechó de las pólizas de seguro y de los beneficios de la seguridad social del asesinado. Más de 1.300 ejecuciones. Con la ejecución de esta tejana, 14 mujeres han muerto en aplicación de la pena capital, sobre un total de 1.366 ejecuciones, desde que en 1976 una sentencia del Tribunal Supremo restableció las condenas a muerte en Estados Unidos. Las cifras mínimas de mujeres condenadas a muerte las convierten en casos excepcionales en muchos estados y que muchas presas sean las únicas que esperan la pena capital en su región. Muchas de ellas son las únicas en el corredor de la muerte, y de hecho, el concepto de pasillo de la muerte deja así de existir, subraya el director ejecutivo de The Ad Penalty Information Center. Texas ejecutó hoy a la 4ª mujer en el estado desde 1976, incluida la reciente ejecución de Kimberly McCarthy, en junio de 2013, que se convirtió en el preso ejecutado número 500 en el estado sureño, el que más ejecuciones concentra del país. Durante la jornada de hoy, el abogado de Basso, Winston Cochan, intentó recurrir ante el Supremo la sentencia al alegar problemas mentales, después de que una corte de apelaciones descartara la víspera sus peticiones. El intento de intervención, in extremis,
de la máxima instancia judicial buscaba repetir el esfuerzo de última hora en el caso del mexicano Edgar Tamayo, ejecutado también en Texas hace 3 semanas. Los abogados del mexicano alegaron el incumplimiento de sus derechos como extranjero y como persona con discapacidad mental, 2 supuestos que pueden eximir de la pena capital, pero los presuntos desórdenes mentales, como en el caso de Basso, no se contemplan para evitar una ejecución. Texas, el estado de Estados Unidos con más ejecuciones, incluidas 4 mujeres, tiene en la sección femenina del corredor de la muerte a 8 condenadas a la espera de la aplicación de su pena. Pese a ello, en las últimas semanas, los expertos en pena de muerte también miran a Arizona, 2 estados más al oeste de Texas. Allí desde 1930 ninguna mujer ha sido ejecutada, pero hay 5 casos esperando. En ese estado, 2 mujeres se encuentran ya en el corredor de la muerte y 3 más se enfrentan a penas capitales en procesos judiciales en curso. Conclusión del caso de Susan Margaret Basso. El caso de Susan Margaret Basso, quien fue ejecutada en 2014 por el brutal asesinato de Louis Buddy Musso, destaca por su extrema violencia y la manipulación de una persona vulnerable para obtener beneficios económicos. A través de un acto premeditado y sádico, Basso no solo torturó a Musso, sino que también se aprovechó de su discapacidad intelectual, subrayando la crueldad de sus acciones. Lecciones aprendidas. Protección de vulnerables. Este caso enfatiza la necesidad de mayor protección y apoyo para personas con discapacidades intelectuales, que pueden ser fácilmente manipuladas por individuos malintencionados. Agresión y pena capital. La ejecución de Basso, una de las pocas mujeres en recibir la pena capital en Estados Unidos, resalta las circunstancias extremas bajo las cuales esta pena es aplicada, reflejando la gravedad de sus crímenes. Sistemas de justicia. La reiterada denegación de indultos y apelaciones subraya la determinación del sistema judicial en castigar actos de violencia extrema y premeditada, especialmente cuando involucran vulneraciones graves de los derechos humanos. En resumen, el caso de Susan Basso es un recordatorio de los horrores que pueden surgir de la combinación de crueldad, manipulación y vulnerabilidad, y de la importancia de una justicia firme y equitativa para prevenir y castigar tales atrocidades. Y hasta aquí llega el episodio de hoy en La Criminoteca. Espero que esta oscura historia les haya dejado reflexionando tanto como a mí. No olviden suscribirse al podcast para no perderse ninguno de nuestros próximos episodios. Si les ha gustado, por favor, denle a like y dejen un comentario con sus opiniones o sugerencias. Además, les invito a convertirse en mecenas para contribuir a la producción de este podcast y ayudarnos a seguir trayéndoles contenido de calidad. Gracias por escuchar y hasta la próxima.